Bien, el llamado escándalo de, en fin, las compras y las adquisiciones de las casas de Alejandro Toledo, de su suegra, la plata de Ecoteva es o no es de Alejandro Toledo o es de Maiman, en fin, todo este asunto, hay o no, como ha sugerido el fiscal de la Nación, delito posible en este asunto. Carmen, buenas noches. Carmen, estamos con Carmen Omonte, congresista de Perú Posible, precisamente para hablar de este tema. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Jaime, un gusto. Bueno, lo último que se supo es que la última gran revelación ha sido la que contenía este informe de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros, que reveló que las casas de Punta Sal y de Camacho fueron adquiridas también con fondos de Ecoteva. Y entonces, en la medida en que todo, todas las casas han sido adquiridas con estos fondos, lo primero que uno piensa, bueno, ¿de dónde son los fondos? ¿De quién son los fondos? Probablemente son de Alejandro Toledo. Esa es la respuesta que todo el mundo se da. Bien, Jaime, gracias por la invitación. Francamente, la defensa de Alejandro Toledo, de la señora Eva Fernandes, se encuentra y se ha encontrado en estos últimos tiempos en una desventaja total, porque hasta el momento siempre se han filtrado documentos que permiten, y con toda razón, generar suspicacias con respecto al origen de los fondos, con el supuesto lavado de activos y que implican también el enriquecimiento ilícito de Alejandro Toledo. Nosotros como militantes, como partido político, también Alejandro Toledo como cuestionado dentro de todo este proceso, hemos intentado durante meses ser respetuosos del debido proceso, ser respetuosos de las indicaciones de los abogados y no comentar más allá de lo que se permitía que se comentase, de acuerdo a los consejos de los abogados. Pero entendiéndose que cada vez se está filtrando más información, esta filtración totalmente irregular de la unidad de inteligencia financiera, del informe de la unidad de inteligencia financiera, también la filtración del día de ayer de las declaraciones de la señora Fernández, si bien finalmente permiten que la opinión pública se entere, que los medios se enteren de parte del proceso, bueno, pero en nuestro caso estábamos en la desventaja de no tener la información para ser presentada a la opinión pública. Pero ahora ya la tienen, ¿no es cierto? Entonces, a ver, explíquenos en qué consiste esta operación de la compra de la casa de Punta Sal y de la casa de, comencemos por ahí, de la casa de Camacho, por medio de Ecoteva. Mira, el día viernes, el día domingo, el día de hoy hemos estado con los abogados de las diferentes partes y también con el abogado del señor Maiman. Antes del viernes vamos a hacer una conferencia de prensa con puntualización mucho más precisa de la que voy a dar ahora, pero sí es importante que vaya aclarando algunos puntos. NERHAP se constituye, el grupo empresarial de Maiman se constituye en el 75, en 1975 aproximadamente. Alrededor de entre 2006 y 2007 en Panamá se conforman las empresas EcoState, las empresas Milan, con fondos de Merban. Y ya en ese momento Avidano había vuelto al empleador original que siempre tuvo, que es el señor Maiman, trabajado durante un tiempo en el gobierno de Alejandro Toledo como seguridad, pero conocía previamente, años anteriores, al señor Maiman. Termina el gobierno de Alejandro Toledo y Avidano regresa donde Maiman, a trabajar con Maiman, y bueno, encuentra una forma de dedicarse, de trabajar en algo específico, gracias a los contactos que ya tenía en Sudamérica, conformando estas empresas, EcoState y Milan, bajo un mecanismo de convenio que siempre ha usado Maiman, según las explicaciones de sus abogados, no esta vez con estas empresas, el del acuerdo nominativo, que es una especie de convenio en el sistema anglosajón, formal en el sistema anglosajón. Van pasando los años, estas empresas tenían la posibilidad de inversión hasta 20 millones de dólares. Pasan los años, llegamos al 2012, la amistad que une al señor Maiman con la familia Carp Toledo, sobre todo con la familia Carp, data de más de 40 años, y deciden en Costa Rica, con los fondos de EcoState y de Milan, conformar otra empresa que es Ecoteva en el 2012.
con los certificados con los que contaban estas empresas, pues tienen garantía dentro del Scotiabank para prestar 3 millones, son los 3 millones con los que finalmente se paga la casa del señor Abulú, pero tienen la posibilidad de invertir mucho más, hasta 20 millones. Dentro de estas inversiones inmobiliarias que ya se hacen en Perú... Perdón, sí. Carmen. Esta, según el abogado Melvin Ruderman, que fue que conformó Ecoteva, fue el expresidente Alejandro Toledo quien le pidió crear Ecoteva en enero del año 2012. Y entiendo que además Alejandro Toledo estaba con Avi Danón también ahí. Así es. Que era su hombre de ultra confianza, el hombre al que le confió la seguridad, ¿no? Entonces es un hombre de confianza Alejandro Toledo. Bueno, como dice Ruderman, fue Toledo el que creó esta empresa. Es la versión de Ruderman frente a la versión de Alejandro Toledo, quien efectivamente en la comisión de fiscalización puntualiza y hace hincapié en el hecho de que él no constituyó Ecoteva. Probablemente acompañó a Avi Danón a la notaría, al estudio de Ruderman, pero es Avi Danón quien tiene el encargo de conformar, de crear Ecoteva por encargo de Mayman. Bueno, Ruderman dice que es Toledo el que se lo pidió, ¿no? Todas estas declaraciones, todos estos puntos los manifestó Mayman en la declaración que hizo hace más de 3 meses en la Fiscalía. Pero paralelamente también ya la Fiscalía contaba con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso, claro, es entendible que todos consideren que este es un dato, el que ha salido de los pagos de las hipotecas, tanto de Punta Sal como de la Casa de Camacho, sean datos recientes, no son datos recientes. Estos datos ya los tenía la Fiscalía y en base a esos datos es que hace el cuestionario a Mayman y Mayman aclara punto por punto lo se conforma Ecoteva, entonces con 20 millones de dólares es un fondo de inversión. Así es. Es un fondo de inversión para invertir en diversos países y hacen hincapié para hacer inversiones inmobiliarias en Colombia y en Perú. Esto lo declara Mayman de acuerdo a sus abogados, y no solamente lo declara, sino también entrega los documentos probatorios. ¿Cómo es posible que todas las casas del presidente Toledo o de sus familiares, todas han sido adquiridas con fondos de Ecoteva? Dentro de los 20 millones que Ecoteva podía invertir, un poco más de 5 millones se destina para las compras inmobiliarias en Perú. 3 millones y pico para la casa de las casuarinas. Las casuarinas fueron casi 4 millones. Así es. Y había un monto, aproximadamente $500,000, para remodelaciones en esta casa. También para hacer remodelaciones en la oficina de Omega. La familia Toledo, entendiendo de que había un monto para remodelar estas propiedades, en vista de la amistad que tiene, y eso es totalmente lícito, Jaime, pide a Mayman: mira, nosotros aquí tenemos tenemos crédito por un tiempo todavía pendiente para pagar nuestras hipotecas de Punta Sal y de Camacho, nosotros podemos unir nuestras deudas, deberle solo al fondo y poder cancelar estas hipotecas que tenemos. Mayman en su declaración menciona que al conocer esta familia y de haber un mutuo respeto con ellos, verbalmente acuerdan que puedan usar este fondo para las remodelaciones. Entonces, un momentito, estamos hablando de que se ha usado el fondo, es decir, ellos han cambiado de prestamista, digamos. Así es. Han pasado de deberle al banco, han pasado de deberle al fondo de Ecoteva. Al fondo de Mayman. Así es. O sea que ese fondo, se supone que el fondo de Mayman les ha cobrado una tasa de interés menor. Mucho menor, que es una generosidad. Claro. Es un tema de amistad, es un tema de amistad. Pero nadie regala plata. No regalan, entendemos. Yo puedo regalar una botella de whisky. Mira, si no le está pagando, lo tendrá que pagar. Pero no pues millones, ¿no? Pero no son regalos, yo creo que en ningún momento son regalos. Estos acuerdos nominativos que ha firmado Mayman, no solamente en el caso de Ecoteva con la señora Fernández, sino con Avi Danón, con Eco Estate y con Milan, son acuerdos que Mayman estila tener en todo el país. Mencioné sus declaraciones, no solamente en este caso, sino también en África, en Asia. O sea, para él es usual tener este tipo de acuerdos en los que finalmente él decide en qué se gasta, y si él acepta que se gaste en tal cosa, él considera que es su decisión. El caso, por ejemplo, de la casa de las casuarinas no es el mismo que el de las otras 2 casas que hemos mencionado. Que pagan hipotecas. Porque no estamos pagando hipotecas ni nada, hay una compra directa de una casa por casi $4 millones. Así es.
O sea que ahí no se aplica ese concepto de que estoy cambiando una hipoteca o una deuda a un banco por la deuda al fondo. Mayman decidió invertir en la casa de Casuarinas y en la oficina de Omega, y finalmente él está en toda la potestad de decidir en qué gasta. Ahí sí, pero sí se puede. Lo importante es que eso sí que no se entiende, porque ahí no hay ningún negocio. Ahí no hay ningún negocio. Además, eso está ni siquiera termina siendo propiedad de él, sino de Eva Fernenberg y de su hija, en el caso de que fallezca. Entonces está establecido, según se ha dicho, y entonces está regalando, en realidad. ¿Cómo puede regalar 4 millones de dólares? No está regalando en absoluto. Justamente por qué nos hemos demorado en declarar estos 3 últimos días, luego de las últimas noticias con respecto al pago de estas hipotecas, es porque consideramos de que desde ahora en adelante lo que deben demandar son los documentos. Entendemos claramente que el tema de credibilidad es un tema difícil de superar en este momento, porque hasta ahora solamente existe la versión verbal de nosotros, de algunos entendidos en el tema, y la versión documentada de la Unidad de Inteligencia Financiera y de aquellos documentos que se han filtrado. Es el momento en que efectivamente lo que tienen que mandar son los documentos, y por eso que como partido vamos a dar una conferencia de prensa antes de este viernes, sustentando documentariamente con los abogados involucrados en el caso. No sabemos entonces no saben ustedes todavía entonces cuál sería la lógica de la compra o de la inversión, digamos, en la casa de las Casuarinas. No, sí, yo puedo entender, se podría entender en los otros 2 casos, pero ¿cuál es la lógica de la inversión del señor Mayman en la casa de las Casuarinas? Lo que explicó Mayman en las declaraciones es que para él el Perú es un país interesante para invertir inmobiliariamente, que él considera de que en un momento, poniendo la cantidad que fuese de dinero, en unos años va a recuperar mucho, no solamente la inversión, sino que va a tener una ganancia que a él le parecía apetecible. Pero usted conoce, Carmen, nosotros hicimos un cálculo acá, para pagar el préstamo, yo no recuerdo si era en 25 o en 30 años, había que pagar como $30.000 mensuales, y eso no se puede alquilar pues en más de $10.000, $12.000, o sea que desde ese punto de vista es dinero que se pierde. Claro, no, es que el concepto es cerrado, Jaime. Sabe que usted tenga la casa para revenderla, esperando que el país crezca tanto que entonces estos 4 millones se conviertan en 7 millones. Esa es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de toda una formalidad en la cual la propietaria es la señora Eva Fernenberg, con la sucesión de su hija y en fin, que no tiene nada que ver con una inversión de ese tipo. No, lo acababa de decir hace un momento. El concepto de que que se ha prestado dinero a la señora Fernenberg para que compre una casa y allí acaba el tema, pues es claro, se presta dudas porque uno no entiende cuál es la rentabilidad. Son propiedades de Mayman, son propiedades que finalmente pertenecen a Mayman y que están dentro de este acuerdo nominativo. La señora es testaferro, digamos. La señora ha cumplido el mismo papel que cumplió Avigamón en el caso de las empresas Ecoeste y Milan, que firman un convenio con el señor Mayman. Por el año de trabajo tienen una ganancia hasta de $15.000, y eso es lo que realmente ha ganado la señora Fernenberg en este proceso. Pero las propiedades... Una comisión por ser testaferro, digamos. Creo que el término adecuado no sería testaferro, inclusive suena un poco mal. No se me ocurre. Claro, es una persona que bajo este contrato anglosajón sería un tema de profundizar, no soy especialista en el caso, qué implican estos acuerdos nominativos, pero tengo entendido que el sistema anglosajón es un convenio convencional, usual, común, para los empresarios cuando quieren invertir en temas puntuales. Y otro tema que también quería aclarar un poco. Tenemos que ir, si me permite, una pausa que me la están pidiendo y regresamos. Tu SOAT de RIMAC no viene solo. Llévalo ahora con asistencias vehiculares gratis. Encuéntralo por donde vayas o pídelo llamando al 411-3000. RIMAC Seguros. ¿Estás hablando en chino? No entiendo. El señor Ming, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro.
no lo golpeen. ¿Lo compran o no compran? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Tu SOAT de RIMAC no viene solo. Llévalo ahora con asistencias vehiculares gratis. Encuéntralo por donde vayas o pídelo llamando al 411-3000. RIMAC Seguros. Seguimos conversando con Carmen Monte hoy día. Vallerriestra, que es abogado de Alejandro Toledo en este asunto, tuvo unas declaraciones en este mismo canal y de alguna manera no lo entendí bien, pero creo que él señala que estas operaciones que usted acaba de explicar no los han hecho. Escuchemos qué fue lo que dijo. Se pagó la hipoteca de su casa de Camacho, donde vive él, y de la casa de Punta Sal. Nadie ha dicho. Entonces, ¿por qué la señora Fernández le paga sus casas al señor Toledo? Primero hay que ver que si efectivamente ella terminó pagando ese hecho. Ecoteva no es Toledo. De Ecoteva él no es ni accionista, ni director, ni tiene ninguna Pero su suegra sí. Muy bien. Yo soy... Es una señora mayor. ¿Qué tiene que estar haciendo? O sea, al parecer todo indica que es una fachada. Yo, tú o cualquiera somos responsables por los hechos de nuestra suegra o de nuestros parientes. Es que es lavado de activos. Pues lavado de activos. Porque ella no puede explicar de dónde viene la plata. Pero ¿a dónde está la explicación? ¿Dónde la has escuchado tú? ¿Has leído las declaraciones? ¿Has leído el expediente? ¿Has leído la declaración? Quiere decir que Maiman le ha regalado de estos millones para que paguen las casas de Toledo. Supuestamente era una inversión, ¿no? Pero ¿quién dice que se los ha regalado? La señora no ha negado que ese dinero... ¿Pero cuál es el negocio de pagarle la hipoteca a Alejandro Toledo? Pero esos hechos no se han producido. Eso no es exactamente así, pero la figura concreta es que así fuera, eso no lo hace a él responsable del origen del dinero. El lavado del dinero consiste en dinero que uno genera. El lavado de activos genera dinero durante su desempeño en un cargo público y después lo invierte en actividades de carácter privado dolosas. Eso no se ve aquí. Yo no lo veo como abogado defensor de este señor. Por eso es que he planteado un habeas corpus en cuya virtud solicitamos que se archive el expediente, porque no hay indicios ni pruebas, sino que simplemente hay una labor agitativa de carácter periodístico, que es la que ha recogido la prensa y la ha repetido como cierta. Un artículo periodístico, un resumen periodístico, no es una prueba ni es una demostración de que... Bueno, no queda muy claro, pero él dice en un momento dado esas operaciones no se han dado y así se hubieran dado. Entonces están diciendo que no se dieron las operaciones. Yo también no entiendo bien el doctor Vallerriestra. Recién estoy viendo la entrevista. El abogado responsable en la 48 Fiscalía es Luis Lamas. Y quien acompañó al señor Maiman a sus declaraciones es otro abogado, que es un abogado privado del señor Maiman. Pero Maiman ha aceptado perfectamente, y Alejandro Toledo también en sus declaraciones aceptó el pago de estas hipotecas. Hay otro tema que estaba también en cuestión, Jaime, que es el que hay un monto, algunos decían 8 millones, de los que no se sabe qué ha pasado, porque si uno sumaba lo que se ha filtrado en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, habían 5 y pico millones que son los que se han gastado en la oficina, en la casa y en las dos hipotecas. Hay un monto de 6 millones y pico que está inmovilizado en Costa Rica. ¿Y dónde están los otros 6 millones? El informe que nos ha presentado el abogado del señor Maiman está puntualmente declarando, en el que se aclara las cuentas que han sido pagadas de Ecoteva a las siguientes personas, tanto al señor Sailán, al señor Maiman directamente, y 2 montos que retiran a Merhab, que también es la empresa de Maiman. Entonces ese rumor de que donde hay un monto entre 6 y 8 millones que ha desaparecido, no es que ha desaparecido, simplemente Maiman, con todo su derecho, al entender de que ya a partir de enero o febrero hay cuestionamientos sobre las operaciones de una empresa, y siendo su dinero, porque eso en ningún momento debemos de perder de vista, pues él ha retirado ese dinero. Toda esta información está siendo entregada a la Fiscalía, información mucho mayor. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacen al señor Maiman es si es que él está quebrado, cómo es que puede invertir 20 millones.
Él dice, y después corrobora con documentos, que él no está quebrado, ha tenido problemas con socios como cualquier empresario, y que inclusive menciona que ha tenido utilidades en los últimos años por alrededor de 350 millones. Entonces el tema de que esté quebrado no es así, pero esta información, estos datos... Bueno, la empresa esta, Merhaf, entró al sistema de concursal norteamericano, está quebrada en Estados Unidos. Así es, ya lo menciona, pero él como empresario y dueño de varias empresas ha tenido utilidades importantes y por tanto no está quebrado. Esto él lo dice en la Fiscalía y la Fiscalía le da días, una fecha, un cronograma para entregar la documentación. Si se conformaron estos fondos que se llamaban EcoState, del otro con Milan. ¿Por qué se conformó además el 2012 Ecoteva? Eva además es Eva Fenenburg, ¿no es cierto? ¿Por qué? Con 20 millones de dólares además. EcoState y Milan se conforman con la jefatura, con el nombre bajo la responsabilidad de Avi Danón en Panamá. Desde el 2006 o 2007, entre esos periodos. Y en 2012 se conforma en Costa Rica con los fondos de estas empresas, porque es el mismo fondo, ya Ecoteva, y se le pone en ese momento como representante a la señora Fernenburg, pero que desde marzo de este año ya no es representante, la señora Fernenburg ya no tiene nada que ver, y el señor Sailan, que es otro, que es un empleado de confianza del señor Maiman, ha entrado ya a jefaturar esa Ecoteva, y en este momento la señora Fernenburg no tiene nada que ver con Ecoteva. Y está en su derecho. Y otro tema, Jaime, que ahora, ¿por qué el presidente Toledo no ha explicado estas cosas? ¿Por qué ha dado unas explicaciones completamente distintas? Algunos las llaman mentiras, tan sencillo como eso, porque no tiene nada que ver con las cosas que usted está diciendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué decir es una conclusión que él no puede controlar? ¿Qué pasa? Han habido definitivamente inconsistencias, incongruencias, nos precipitamos en un momento de sacar un comunicado. Creo que Alejandro Toledo en una entrevista última pidió disculpas por esas contradicciones. Finalmente es un tema que sí entendemos, representa un costo político, pero eso hay que separar. Tenemos un costo político por las inconsistencias, las incongruencias en las declaraciones, pero que eso no tiene nada que ver con los cuestionamientos en cuanto a corrupción. Confiamos plenamente que la investigación por lavado de activos se va a archivar, y esto va a implicar directamente que también ya esta investigación preliminar sobre enriquecimiento ilícito también vaya a ser archivado. Esperamos de que el fiscal pueda actuar imparcialmente, como lo esperamos todos los peruanos en general. ¿Ustedes no han pensado en retirarse, en renunciar al partido o en expulsar eventualmente al expresidente Toledo si es que se confirma alguna de estas cosas? Aquí hay dos temas. Por un lado, como persona que entra a la política y que cree en los partidos políticos, en la necesidad de fortalecer a los políticos, debemos de desvincular totalmente al partido político de la suerte de sus líderes. En general hablo del APRA, hablo del fujimorismo, hablo de todos los partidos, inclusive del oficialismo. Y aparte, mientras Alejandro Toledo esté siendo investigado, tiene todo el derecho de la presunción de inocencia. Y paralelamente con el trabajo que hemos tenido estos últimos días y haber sido muy exhaustivos en la revisión de documentos, pues confiamos en que este tema debe de ser archivado en justicia. Bien, Carmen Gamonte, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Antesana por sus denuncias, digamos, sus revelaciones acerca de supuestos narcocongresistas. Regresamos.